Fui a recoger al hijo de mi esposa. Tenía un moretón bajo el ojo. Necesitaba aprender respeto, dijo su padre. Su madrastra se rió. Entonces, el niño susurró una frase. 30 minutos después, llegó la policía. Me llamo Mark Alberson. Y, 30 minutos después de que mi hijastro susurrara una frase en el asiento trasero de mi auto, la policía estaba parada en el porche delantero de su padre. No alcé la voz. No amenacé a nadie. No lancé ningún golpe. Simplemente mantuve la calma. Y, de alguna manera, eso hizo que todo se desmoronara. Todo comenzó un domingo por la tarde en Sioux City, Iowa. Era ese tipo de día gris, de principios de otoño, donde el viento atraviesa tu chaqueta sin importar cuán gruesa sea. Recuerdo haber mirado el reloj del tablero mientras giraba hacia Gordon Drive, 6:12 de la tarde. Justo a tiempo. Siempre he sido puntual. Así fue como me criaron. Apareces cuando dices que lo harás, especialmente cuando hay un niño involucrado. Estaba allí para recoger al hijo de mi esposa, Evan, para nuestra visita programada. Evan tenía 11 años en ese entonces. Era tranquilo, educado, el tipo de niño que dice sí, señor sin que se lo digan. No era mi hijo biológico, pero había estado casado con su madre, Linda, durante 7 años, tiempo suficiente para que él se sintiera mío en todo lo que importaba. Estacioné frente a la casa de Rick Dawson, su padre. El mismo lugar de siempre. Una pequeña casa de 2 niveles, con la pintura blanca descascarada, y con setos crecidos que Rick nunca podaba. La luz del porche parpadeaba como siempre lo hacía. Recuerdo haber pensado que debería decirle que cambiara esa bombilla. Es curioso lo que se queda en tu cabeza antes de que todo cambie. Rick abrió la puerta incluso antes de que yo tocara. Fue entonces cuando lo vi. Un moretón bajo el ojo izquierdo de Evan. No era un rojo fresco, ni sangraba. Era ese color amarillo violáceo enfermizo que te dice que ha estado allí unos días. El tiempo suficiente para sentarse. Evan estaba parado justo detrás de Rick, con la mochila colgando de un hombro y los ojos pegados al suelo. ¿Qué le pasó a tu cara?, pregunté antes de poder detenerme. Rick ni siquiera lo miró. Simplemente se cruzó de brazos y se apoyó contra el marco de la puerta, como si fuera una conversación casual entre hombres. Necesitaba aprender respeto, dijo Rick. Lo dijo con calma, casi con orgullo. Detrás de él, su esposa Tracy, la madrastra de Evan, soltó una pequeña risa. No fue fuerte, solo lo suficiente para hacerme saber que le parecía divertido. Los chicos juegan brusco, dijo ella. Ya sabes cómo es. En realidad, no lo sabía. Crecí con 2 hermanos y un padre que trabajó en la construcción toda su vida. Jugábamos brusco a menudo, pero nadie nunca me dejó un moretón en la cara y lo llamó disciplina. Volví a mirar a Evan. No dijo nada. No se movió. Solo se quedó allí, pequeño y callado, como si intentara desaparecer. Rick inclinó la cabeza hacia mí y sonrió con arrogancia. Eres demasiado blando con él, Mark dijo. Por eso contesta. El chico necesita saber quién manda. Ahí estaba, la palabra de nuevo. Respeto. Lo dijo como si fuera un arma. Sentí algo subir por mi pecho, caliente y agudo, pero me lo tragué. Gritar no ayudaría a Evan. Discutir en el porche tampoco le ayudaría. Lo único que haría sería darle a Rick exactamente lo que quería. Así que asentí. Vámonos, amigo, le dije a Evan, manteniendo mi voz uniforme. Rick se hizo a un lado. Tracy sonrió más ampliamente, como si hubiera ganado algo. Evan pasó junto a ellos y bajó los escalones. Lo seguí hasta el auto. El aire se sentía más pesado que hace un minuto. El viento se había levantado, haciendo sonar las hojas sueltas a lo largo de la acera. Entramos. Yo mismo abroché el cinturón de seguridad de Evan, como siempre lo hacía. Mis manos estaban firmes, aunque mi corazón no. Me alejé de la acera y doblé por la calle. La casa desapareció en el espejo retrovisor. El auto estaba en silencio. Sin radio, sin hablar. Solo el clic-clic de la señal de giro y el zumbido bajo del motor.
Condujimos casi un minuto entero así. Entonces, Evan habló. Su voz estaba apenas por encima de un susurro. Si se lo dijera a alguien, dijo Evan, mirando al frente, sería peor la próxima vez. Mi pie se levantó del acelerador sin que yo lo pensara. El auto disminuyó la velocidad. ¿Qué dijiste?, pregunté. Él tragó saliva. Pude ver su garganta moverse. Dijo que si te lo decía, continuó Evan, o a mamá, o a un maestro, se aseguraría de que no se notara la próxima vez. Sentí frío de repente. No enojado, sino aterrorizado. Porque sabía lo que eso significaba. Había visto esa mirada antes, hace años, en un compañero de trabajo que solía venir con mangas largas en julio, en un niño vecino que dejó de venir después del anochecer. Esto no fue un error. No eran chicos siendo chicos. Esto era un patrón. Entré al estacionamiento de un K6 en la esquina y puse el auto en park. Las luces fluorescentes zumbaban arriba. Un hombre pasó con una taza de café y no nos miró dos veces. Me senté allí por un momento, con las manos en el volante, mirando al frente. Evan, dije en voz baja. No hiciste nada malo. Él asintió, pero me di cuenta de que realmente no lo creía todavía. Tomé aire, largo y lento. No sabía exactamente qué iba a hacer a continuación. Pero sabía una cosa con seguridad. No iba a dejar pasar esto. Conduje a casa desde ese K6 más lento de lo habitual, como si cada milla importara. Evan estaba sentado callado en el asiento del pasajero, con las manos cruzadas en su regazo y los ojos siguiendo el campo vacío que pasaba por la ventana. El sol estaba bajando, proyectando largas sombras a través de la carretera. No dejaba de pensar en lo ordinario que se veía todo y en lo incorrecto que se sentía eso. Cuando entramos en nuestra entrada, Linda ya estaba esperando junto a la puerta principal. Debe haber estado vigilando para vernos. Siempre lo hacía en las noches de intercambio. Apagué el motor y me senté allí un segundo más de lo necesario, estabilizando mi respiración. Linda abrió la puerta antes de que Evan llegara a los escalones. Hola, cariño, dijo, forzando una sonrisa. ¿Cómo es tú? Se detuvo cuando vio su cara. La sonrisa se desvaneció. ¿Qué le pasó a tu ojo?, preguntó. Evan se encogió de hombros. El mismo encogimiento de hombros que había visto usar a los niños 100 veces cuando no pensaban que la verdad fuera segura. Intervine suavemente, dejándole dejar su mochila primero. Adentro, la casa olía al estofado que Linda había empezado antes, normal, cómodo. Hizo que se me oprimiera el pecho. Evan se dirigió por el pasillo hacia su habitación y yo seguí a Linda a la cocina. Se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos. Mark, ¿qué es eso? Un moretón, dije. Y no es por jugar brusco. Ella abrió la boca, luego la cerró de nuevo, y se sentó a la mesa como si sus piernas hubieran cedido. Bajé la voz. Me contó que Rick dijo que sería peor si hablaba. Linda apretó los labios. Por un momento, pensé que podría discutir, defenderlo, poner excusas. En cambio, susurró, «Oh, Dios». Le pregunté a Evan si podía echar un vistazo solo para asegurarme de que estaba bien. Asintió y se subió la manga cuando se lo pedí. Fue entonces cuando vi las tenues marcas amarillas en la parte superior de su brazo. Lo suficientemente viejas para desvanecerse. Lo suficientemente nuevas para importar. Linda se cubrió la boca con la mano. No lo sabía, dijo ella. Te juro, Mark, que no lo sabía. Le creí, pero creer no arreglaba nada. Le dije a Evan que fuera a lavarse y a ponerse el pijama. Dudó, luego lo hizo. Cuando estuvo fuera del alcance del oído, saqué mi teléfono del bolsillo. Voy a reportarlo, dije. Los ojos de Linda se levantaron rápidamente. ¿Llamar a quién? A la línea de no emergencias, dije. A la policía. Sus hombros se tensaron. ¿Estás seguro? Quiero decir, ¿estás seguro de que es lo correcto? La miré, no enojado, solo firme. Si no es ahora, dije, ¿entonces cuándo? Cuando ella no respondió, salí al porche trasero para que Evan no escuchara. El aire estaba más frío ahora. Podía oler las hojas y algo metálico,
como si se avecinara lluvia. La línea sonó 2 veces antes de que una mujer respondiera. Policía de Sioux City, no emergencias, dijo ella. ¿En qué puedo ayudarle? Expliqué despacio, claramente. La edad de Evan, el moretón, lo que dijo, dónde sucedió. Hubo una pausa al otro lado. Señor, dijo ella, ¿está seguro de que esto no es una disputa de custodia? Ahí estaba. Tragué saliva. Estoy seguro, dije. Esto no se trata de custodia. Esto se trata de un niño que tiene miedo de hablar. Otra pausa, teclas siendo presionadas. Recibimos muchas llamadas como esta, dijo ella con cuidado. Lo entiendo, dije. Mi voz temblaba y odiaba que lo hiciera. Pero no estaría llamando si no creyera que mi hijastro está en peligro. Ella pidió direcciones, nombres, fechas. Le di todo. Cuando dijo que un oficial haría un control de bienestar, mi pecho se aflojó solo un poco. Gracias, dije, y lo dije en serio. Volví a entrar. Linda estaba sentada a la mesa, con las manos envueltas alrededor de una taza que no había tocado. Van a ir a ver cómo está, dije. Ella asintió. Rick va a estar furioso. Esa no es mi preocupación, dije. Evan volvió en pijama, con el cabello aún húmedo. Le dije que se sentara con nosotros. Vimos una vieja repetición en la televisión, algo seguro y familiar. Me reí en los momentos adecuados. Evan se apoyó contra su madre. Desde fuera, probablemente parecíamos cualquier otra familia relajándose un domingo por la noche. Mi teléfono vibró una vez, un mensaje de texto de Rick: dile a tu marido que no se meta donde no le llaman. No respondí. Pasaron 30 minutos. Luego otros 30. Al otro lado de la ciudad, sabía lo que estaba sucediendo antes de verlo. La luz del porche de Rick, el golpe, la puerta abriéndose, la sorpresa que parpadeó en su rostro cuando los uniformes aparecieron a la vista. Imaginé a Tracy parada detrás de él, con la sonrisa borrada. Cuando sonó mi teléfono, era un número desconocido. ¿S.R. Alberson?, preguntó un hombre. Soy el oficial Keller de la policía de Sioux City. Sí, dije. Realizamos el control de bienestar, dijo. Vamos a presentar un informe y hacer una derivación. Cerré los ojos. Gracias. Hubo una breve duda. Haremos un seguimiento, agregó. Después de colgar, Linda buscó mi mano. Esta vez, no se apartó. Miré por el pasillo hacia la habitación de Evan. La luz bajo su puerta estaba encendida. Rick había dicho que esto se trataba de respeto. Parado allí, escuchando cómo se calmaba mi propio latido, entendí algo claramente por primera vez. El respeto no se trataba de control. Se trataba de protección. Y esto era solo el comienzo. Durante los primeros 2 días después del control de bienestar, no pasó nada. Sin llamadas, sin seguimiento, sin golpes en nuestra puerta. Ese silencio me afectaba la cabeza más de lo que los gritos jamás podrían. Fui a trabajar como de costumbre, la misma ruta, el mismo lugar de estacionamiento detrás del edificio de mantenimiento en el Hospital St. Luke's. Los mismos saludos de los chicos con los que había trabajado durante años. Arreglé un balasto parpadeante en el ala oeste. Reemplacé una válvula con fugas cerca de radiología. Bebí café malo de la sala de descanso. Cosas ordinarias, cosas estables. Por dentro, yo estaba cualquier cosa menos estable. Evan se quedó en casa y no fue a la escuela ese lunes. Linda llamó para decir que estaba enfermo. Se sentó a la mesa de la cocina coloreando mientras yo trabajaba desde mi computadora portátil, levantando la vista cada pocos minutos como si necesitara asegurarse de que yo todavía estaba allí. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, yo asentía. Él asentía de vuelta. Esa noche, sonó el teléfono de Linda. Ella escuchó. No dijo mucho. Cuando colgó, miró fijamente la pared durante un largo momento. Mi mamá dijo. Rick la llamó. Esperé. Le dijo que estás tratando de llevarte a Evan, continuó ella. ¿Qué estás exagerando las cosas? Que siempre has querido reemplazarlo. Sentí que la vieja ira volvía a arrastrarse, lenta y caliente.
Y ella le creyó. Linda no respondió de inmediato. Luego, en voz baja, ella quiere que vayamos más despacio antes de que arruinemos las cosas. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Rick. ¿Ves? No va a pasar nada. Otro mensaje siguió antes de que pudiera responder. Deberías haberle enseñado respeto en lugar de llamar a la policía. Le mostré la pantalla a Linda. Su rostro se puso pálido. No le contestes, dijo. No planeaba hacerlo, respondí, pero las palabras se quedaron conmigo toda la noche. A la mañana siguiente, recibí una llamada de una mujer de servicios de protección infantil. Su tono era educado, profesional, cuidadoso. En este momento, dijo, no tenemos suficiente información para tomar medidas inmediatas. Medidas inmediatas. Esas palabras aterrizaron como una puerta cerrándose silenciosamente. Ella habló sobre procedimientos, sobre plazos, sobre cómo estas cosas toman tiempo. Escuché, tomé notas, le agradecí. Después de colgar, me senté en mi camioneta durante 10 minutos completos sin encender el motor. Podía escuchar la risa de Rick en mi cabeza. Esa tarde, me detuve en HYB de camino a casa. Solo necesitaba leche y pan. Mientras pagaba, un tipo de nuestra antigua iglesia, alguien a quien conocía desde hacía años, me lanzó una mirada que se prolongó demasiado. ¿Todo bien, Mark?, preguntó. Bien, dije. Él dudó. Escuché que las cosas pueden complicarse con las familias ensambladas. Asentí, pagué y salí con la bolsa cortándome la mano. Esa noche, Evan apenas comió. Cuando Linda alzó la voz solo un poco, llamándolo a la mesa, él se estremeció. Eso fue todo. A la mañana siguiente, llamó la consejera escolar. Había notado que Evan se retraía, evitaba el contacto visual y saltaba ante ruidos repentinos. Preguntó suavemente si pasaba algo en casa. Le dije la verdad. Ella escuchó, hizo preguntas, tomó notas. Me alegro de que hayas hablado, dijo antes de colgar. Documentaremos esto. Por primera vez en días, sentí que algo cambiaba. Rick aún no lo sabía. Llamó esa noche, con la voz fuerte y alegre, como si fuéramos viejos amigos. Te lo dije, dijo. Todo ese drama para nada. Lo dejé hablar. Dejé que pensara que había ganado. Porque a veces, lo peor que puedes hacerle a un hombre como Rick Dawson es dejar que se sienta cómodo. Para cuando el aviso de la audiencia de custodia llegó por correo, había dejado de esperar que llegaran buenas noticias rápidamente. El sobre era blanco liso, con el sello de la corte en la esquina. Condado de Woodbury. Me paré frente a la encimera de la cocina mirándolo fijamente mientras la cafetera siseaba y chisporroteaba. Linda me miraba desde la mesa, con los dedos apretados alrededor de su taza. ¿Y bien?, preguntó. Deslicé el papel hacia ella. Lo leyó, luego levantó la vista, con los ojos húmedos pero firmes. Así que esto realmente está pasando, dijo. Ya estaba pasando, respondí. Ahora es simplemente oficial. Esa tarde, me tomé medio día libre en el trabajo y conduje hasta una pequeña oficina de abogados en Pierce Street, el tipo de lugar con alfombras descoloridas y certificados enmarcados que habían estado colgados allí más tiempo del que yo llevaba casado. El nombre del abogado era Gary Feldman. De unos 50 y tantos años, cabello gris, serio. Un tipo de mi puesto de VFW, veteranos de guerras extranjeras, me había dado su tarjeta y me había dicho, si quieres a alguien que no haga teatro, llama a Gary. Gary escuchó sin interrumpir. No asintió demasiado. No me apresuró. Simplemente me dejó hablar. Cuando terminé, se reclinó en su silla y juntó las yemas de los dedos. Hiciste lo correcto al llamar, dijo. Pero necesitas entender algo. Casos como este no giran en torno a un moretón, giran en torno a patrones. Eso es lo que temo, dije. Él asintió. Bien. El miedo mantiene a la gente cuidadosa. Gary presentó solicitudes ese mismo día. Registros policiales, quejas anteriores, cualquier cosa vinculada al nombre de Rick Dawson. Me advirtió que podría volver limpio. A veces, dijo, las peores personas no dejan rastro documental. La espera comenzó de nuevo.
Rick no esperó. Apareció en el estacionamiento del trabajo de Linda 2 días después, simplemente parado allí cuando ella salió, con los brazos cruzados, sonriendo como si fuera el dueño del lugar. ¿Realmente vas a hacer esto?, le preguntó a ella. Ella me contó más tarde que su voz temblaba cuando dijo, estoy protegiendo a mi hijo. Rick se rió. ¿De qué? ¿De la disciplina? Esa noche, Evan se despertó de una pesadilla. Me senté en el borde de su cama hasta que su respiración se calmó. No hizo preguntas, solo quería que yo estuviera allí. 3 días después de eso, Gary llamó. Mark, dijo, necesito que vengas. Su tono no era emocionado ni sombrío, solo serio. Conduje directamente hacia allá. Deslizó una carpeta sobre el escritorio, más delgada de lo que esperaba, pero pesada. Rick Dawson tuvo una llamada por disturbios domésticos hace 8 años, dijo Gary. Una mujer diferente. No la madre de Evan. Ella retiró su declaración 2 días después. Se me cayó el estómago. Sin cargos, continuó. Pero las notas del oficial mencionaban intimidación, amenazas. El mismo lenguaje. Enseñar respeto. Cerré los ojos. Hay más, agregó Gary. Una amonestación en el lugar de trabajo. Problemas de ira. No es criminal, pero muestra un patrón. Me froté las manos lentamente. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que Rick no es un problema de una sola vez, dijo Gary. Significa que el tribunal escuchará. Como si eso no fuera suficiente, algo más surgió al día siguiente. Nuestro vecino de al lado, Tom Wilkins, llamó a la puerta esa noche. Sostenía su teléfono, luciendo incómodo. No quiero involucrarme, dijo. Pero la cámara de mi timbre captó algo el mes pasado. Me mostró el clip. Rick, Evan, voces alzadas, un fuerte tirón del brazo mientras Evan intentaba alejarse. Ningún golpe, ningún impacto claro, pero Evan se estremeció. Eso fue todo lo que hizo falta. Le devolví el teléfono sin decir una palabra. Esa noche, me senté solo en el garaje, mirando el piso de concreto. Esta no era la victoria que había imaginado cuando levanté el teléfono por primera vez. Se sentía pesado, permanente. Linda se sentó a mi lado. ¿Estamos haciendo lo correcto?, preguntó. Pensé en el susurro de Evan, el moretón, el silencio. Sí, dije. Incluso si nos cuesta caro. La voz de Gary resonó en mi cabeza desde más temprano ese día. Si llevamos esto a la corte, había dicho, no hay vuelta atrás. Finalmente estaba listo para decir que sí. La mañana de la audiencia, Sioux City se sentía más pequeña que nunca. El cielo estaba bajo y gris, del tipo que te presiona hacia abajo. Estacioné a 2 cuadras del Palacio de Justicia del Condado de Woodbury y caminé el resto del camino, con las manos en los bolsillos de mi abrigo y el aliento empañándose frente a mí. Linda caminaba a mi lado, callada, con su hombro rozando el mío a cada paso. Evan se quedó en casa con la mamá de un amigo. Gary había dicho que era mejor así. Las puertas del juzgado se abrieron con un eco hueco. Adentro, todo olía a papel viejo y desinfectante. Pasamos por el detector de metales, zapatos fuera, cinturón en una bandeja de plástico. Procedimientos ordinarios que se sentían cargados de significado ese día. Rick ya estaba allí. Estaba parado cerca de la pared fuera de la sala del tribunal, con los brazos cruzados, riéndose con Tracy como si fuera una reunión de almuerzo que se alargó un poco. Cuando nos vio, su sonrisa se afiló. Buenos días, dijo, lo suficientemente alto para que la gente escuchara. Espero que estén listos para explicarse. No respondí. Gary me tocó el codo y me guió hacia el banco. Déjalo hablar, susurró. La gente que habla demasiado hace la mitad del trabajo por nosotros. La sala del tribunal se llenó lentamente. Algunas otras familias estaban sentadas dispersas, cada una cargando sus propios desastres silenciosos. Cuando entró la jueza, todos se pusieron de pie. Era una mujer de unos 60 años, con el cabello plateado tirado hacia atrás con fuerza y las gafas bajas en la nariz. Parecía alguien que había visto lo suficiente como para no dejarse impresionar por el teatro. Tomen asiento, dijo.
La confianza de Rick no vaciló cuando comenzaron los procedimientos. Se reclinó en su silla, con las piernas cruzadas, asintiendo como si todo esto fuera una formalidad. Tracy estaba sentada a su lado, con las manos cruzadas y los ojos muy abiertos e inocentes. Gary se puso de pie cuando fue nuestro turno. No alzó la voz. No caminó de un lado a otro. Simplemente expuso las cosas. Fechas, horas, declaraciones, el moretón, el susurro, el control de bienestar. Rick se movió una vez, luego se acomodó de nuevo. Cuando se leyó la declaración escrita de la consejera escolar, Rick se burló por lo bajo. Cuando surgió el informe doméstico anterior, se inclinó hacia adelante. Eso no fue nada, dijo. Los cargos fueron retirados. La jueza levantó una mano. Tendrá su oportunidad de hablar, señor Dawson. Rick asintió, pero su mandíbula estaba tensa ahora. Luego vino el vídeo. Se reprodujo sin sonido al principio. Rick en la pantalla, Evan retrocediendo. La mano de Rick apretando su brazo. Evan estremeciéndose. Rick se puso de pie de un salto. Así no fue como sucedió, ladró. No pueden simplemente mostrar. Siéntese, dijo la jueza bruscamente. Una interrupción más y será declarado en desacato. Rick se sentó, con la cara roja y respirando con dificultad. La declaración grabada fue lo siguiente. La voz de Evan llenó la habitación, delgada pero firme. Dijo, si se lo dijera a alguien, sería peor la próxima vez. Me quedé mirando la mesa frente a mí mientras se reproducía. No confiaba en mí mismo para mirar a ningún otro lado. Cuando terminó, la sala del tribunal estaba en silencio. Sin movimientos, sin tos. Rick se puso de pie de nuevo, esta vez cuando fue su turno. Soy su padre, dijo, alzando la voz. Tengo derecho a disciplinar a mi hijo. Los niños de hoy no conocen el respeto. Alguien tiene que enseñárselo. Miró directamente a la jueza como si esperara que estuviera de acuerdo. En cambio, ella se inclinó hacia adelante. Señor Dawson, dijo ella, la disciplina no es miedo. Rick se burló. Usted no entiende. Entiendo perfectamente, interrumpió ella. Este tribunal protege a los niños, no el orgullo. Eso fue todo. Rick abrió la boca de nuevo, luego la cerró. La sonrisa de Tracy finalmente desapareció. El fallo fue limpio y firme. Suspensión temporal de las visitas no supervisadas. Manejo de la ira obligatorio. Sin contacto con la escuela, sin aprobación. Rick se desplomó en su silla como si se le hubiera ido el aire. En el pasillo después, pasó junto a mí, con los ojos duros. Esto no ha terminado, murmuró. Lo vi alejarse, con los hombros encorvados y su confianza desaparecida. Por primera vez desde esa noche de domingo, sentí que mi aliento volvía completamente a mi pecho. Durante aproximadamente una semana después de la audiencia, pensé que lo peor había quedado atrás. Eso es lo que me dije a mí mismo, de todos modos. La vida no volvió a la normalidad de golpe. Avanzó hacia ella, un paso cauteloso a la vez. Evan llegaba a casa de la escuela más ligero de alguna manera, como si ya no cargara el mismo peso en su mochila. Dormía toda la noche. Se reía. Risas reales, no las educadas que usan los niños cuando verifican si es seguro. Linda lo observaba como una persona observa el horizonte después de una tormenta, medio esperando que llegue otra. Volví a trabajar a tiempo completo, reemplacé tejas del techo, arreglé una válvula de caldera rebelde, asentí a los compañeros de trabajo que no hacían preguntas pero claramente las tenían. En una ciudad como Sioux City, las noticias no se difunden rápido, simplemente se difunden por todas partes. Las facturas comenzaron a llegar unos días después. Honorarios legales, costos de presentación, horas perdidas en el trabajo. Nada escandaloso por sí solo, pero juntas se apilaban como ladrillos en mi pecho. Linda se ofreció a echar mano de sus ahorros. Le dije que no. Esta fue mi decisión, mi responsabilidad. Rick no tomó el fallo en silencio. Nunca contactó a Evan directamente, eso lo habría metido en problemas más profundos, pero dio vueltas por los bordes. Un mensaje de texto a Linda que decía,
Estás destruyendo la relación de nuestro hijo con su padre. Un mensaje de voz dejado en mi teléfono tarde una noche. Respiración pesada y una sola frase, esto termina cuando yo diga que termina. Gary me dijo que guardara todo. No respondas. Deja que el rastro documental crezca. Eso fue más difícil de lo que sonaba. Hubo noches en las que me senté a la mesa de la cocina, con el teléfono en la mano, escribiendo respuestas que nunca envié. Respuestas enojadas, justas. Respuestas que se habrían sentido bien durante unos 10 segundos y nos habrían costado meses. Las borré todas. Linda también luchó. Llevaba la culpa como un segundo abrigo. Culpa por no verlo antes. Culpa por casarse con Rick en primer lugar. Culpa por cada momento que Van había pasado bajo su techo mientras ella se decía a sí misma que las cosas probablemente estaban bien. Una noche, se derrumbó en el fregadero, con los hombros temblando mientras corría el agua. Debería haberlo protegido mejor, dijo. Me paré detrás de ella y apoyé mis manos en sus brazos. Lo estás haciendo ahora, dije. Eso cuenta. No arregló todo, pero importó. Un mes después de la audiencia, me encontré con un viejo conocido en la fritura de pescado del VFW. Alguien que conocía a Rick cuando ambos aún usaban sus chaquetas de la escuela secundaria como si significaran algo. No escuchaste esto de mí, dijo en voz baja, pero a Rick no le está yendo tan bien. No pedí detalles. Me los dio de todos modos. El trabajo de Rick lo había puesto en licencia después de que la orden judicial surgiera durante una revisión de antecedentes vinculada a un ascenso. Nada oficial, nada dramático, solo el escrutinio suficiente para incomodar a la gente. Se había mudado de su casa y había vuelto con su madre en un pueblo más pequeño al oeste de nosotros. Tracy no se había ido con él. No sentí alegría al escuchar eso, solo alivio. Evan no sabía nada de eso, y ese era el punto. Una tarde, lo encontré en el patio trasero lanzando una pelota de béisbol contra la cerca. Seguía perdiendo la atrapada, persiguiéndola, lanzando de nuevo. Agarré mi guante y me uní a él. ¿Quieres una mano?, pregunté. Él asintió. Lanzamos en silencio por un rato. El cielo se estaba volviendo rosado en los bordes, los grillos comenzaban a sonar en la hierba. Mark dijo finalmente. Sí, amigo. No te enojaste, dijo. En aquel entonces, en el auto. Esperé. No gritaste, continuó. Solo escuchaste. Tragué saliva. Estaba enojado, dije. Simplemente no quería asustarte. Pensó en eso, luego asintió como si tuviera sentido. Después de la cena esa noche, mientras apagaba las luces de la sala, Evan me miró. Buenas noches, papá, dijo. Luego sus ojos se abrieron de par en par. Quiero decir, está bien, dije rápidamente. No tienes que hacerlo. Pero él sonrió, una sonrisa pequeña, valiente. Quería hacerlo. Me quedé allí después de que se fue a la cama, con las luces apagadas, la casa en silencio, sintiendo todo el peso de lo que nos había costado y lo que nos había devuelto. Hacer lo correcto no había sido limpio, ni fácil, ni indoloro. Pero había valido la pena. Es extraño lo tranquila que se vuelve la vida cuando los gritos finalmente se detienen. No vacía, solo más tranquila, como el zumbido que notas solo después de que una máquina se apaga. Para cuando llegó la primavera a Sioux City, el río se descongeló y las calles se llenaron de nuevo de gente que había pasado demasiado tiempo adentro. Evan comenzó las pequeñas ligas de nuevo. El mismo campo polvoriento junto a la escuela secundaria. Las mismas gradas de aluminio. Me senté allí la mayoría de las tardes con una silla plegable y un termo, viéndolo trotar hacia el jardín derecho con una confianza que no había visto antes. Todavía miraba hacia la cerca a veces, todavía comprobaba quién estaba mirando. Pero sonreía más. Linda y yo tomamos las cosas con calma. Teníamos que hacerlo. La confianza no vuelve de golpe como una banda elástica. Se reconstruye como una cerca, un poste a la vez. Hablamos más sobre lo que nos habíamos perdido, sobre lo que habíamos ignorado porque era más fácil que enfrentarlo. Sobre cómo la paz no es paz si un niño paga por ella. Rick se desvaneció en el fondo de nuestras vidas. Sin una última confrontación dramática, sin una caída cinematográfica,
solo distancia. Escuché a través de los mismos canales tranquilos por los que escuchas todo en un pueblo del Medio Oeste que todavía vivía con su madre, que había tomado un trabajo a 1 hora de distancia, que Tracy había solicitado el divorcio. Nada de eso vino con satisfacción, solo una comprensión sobria de que las elecciones se suman, estés listo para la cuenta o no. Una tarde, llegó una carta con la letra de Rick en el sobre. Linda me la entregó sin comentarios. Era corta, cuidadosa, mitad disculpa, mitad justificación. Escribió sobre el estrés, sobre cómo su propio padre había sido más duro, sobre cómo nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. Doblé la carta de nuevo en el sobre y la puse en un cajón. Algunas cosas no necesitan respuesta. Unas semanas más tarde, hice fila en la fritura de pescado del VFW, con un plato de papel en la mano, escuchando a los viejos discutir sobre si la masa era mejor el año pasado. El olor a bacalao frito y café flotaba en el aire. Alguien se rió demasiado fuerte. Alguien siempre lo hace. Me di cuenta entonces de lo ordinaria que se sentía mi vida de nuevo y de lo cerca que había estado de perder eso. Rick había usado la palabra respeto como si significara miedo, como si significara obediencia, como si fuera algo que pudieras inculcar a golpes en un niño y llamarlo amor. Pero parado allí, escuchando a Evan reír con un par de chicos de su equipo, entendí lo que realmente era el respeto. El respeto es escuchar cuando un niño susurra en lugar de esperar hasta que grite. El respeto es mantener la calma cuando la ira sería más fácil. El respeto es elegir la incomodidad ahora para que alguien más pequeño no la cargue por el resto de su vida. No gané nada. Protegí algo. Si estás escuchando esto y alguna vez te has preguntado si deberías hablar, si vale la pena la tensión, el costo, las noches de insomnio, escúchame cuando digo esto, el silencio es como ellos ganan. Si esta historia te hizo detenerte y pensar, compártela con alguien que pueda necesitar el recordatorio. Y si quieres escuchar más historias reales sobre gente común eligiendo hacer lo correcto cuando es difícil, espero que te quedes y te suscribas. A veces, el respeto comienza con una decisión tranquila.